Son las 11 de la mañana del 27 de mayo de 1944. A más de 8.500 metros sobre Francia, el capitán Clarence Bud Anderson, de 22 años, observa el cielo delante de su formación. No está vacío. Desde mayor altitud, decenas de cazas alemanes comienzan a descender hacia los bombarderos. Messerschmitt, Bf-109, Focke-Wulf 190. Los Mustang de escolta son 4. Los cazas alemanes son muchos más. La disparidad es evidente incluso antes de que comience el combate. La radio crepita. Bandits, 12 o'clock high. Bandidos a las 12 en punto. Arriba. La advertencia confirma lo que Anderson ya puede ver a simple vista. Una formación enemiga organizada para atravesar la pantalla de escolta y alcanzar a los bombarderos. Delante de él, avanzando a velocidad constante, vuelan formaciones de B-17 Flying Fortress. Cada bombardero lleva 10 hombres a bordo. Pilotos, navegantes, artilleros, ingenieros de vuelo. Centenares de tripulantes que vuelan hacia su objetivo con una limitación fundamental. No pueden maniobrar para defenderse. Un B-17 cargado de bombas vuela a velocidad de crucero, en formación cerrada, diseñado para mantener estabilidad durante el bombardeo de precisión. Esa estabilidad es una ventaja para el bombardero, pero también es una vulnerabilidad. Frente a cazas enemigos, los bombarderos dependen completamente de sus artilleros y de su escolta. Y en este momento, la escolta visible consiste en 4 Mustangs. La doctrina aérea es clara. Cuando una formación de cazas se encuentra en inferioridad numérica extrema, el procedimiento recomendado es romper el contacto. Preservar el avión. Preservar al piloto. Reagruparse con fuerzas amigas. Regresar a la base. Los pilotos de caza son un recurso extremadamente valioso. Formar uno puede requerir meses de entrenamiento intensivo y miles de horas de preparación técnica. Perder un piloto experimentado no es simplemente perder un avión. Es perder una inversión estratégica. Pero delante de Anderson vuelan bombarderos que no pueden escapar. Si los cazas alemanes atraviesan la pantalla de escolta, los B-17 quedarán expuestos. El contexto de la misión amplifica el riesgo. Faltan 14 días para el día D. La invasión aliada de Francia depende de una preparación logística gigantesca. Parte de esa preparación consiste en paralizar el sistema ferroviario alemán en Europa Occidental. Los bombarderos que Anderson escolta esa mañana se dirigen hacia objetivos ferroviarios en el noreste de Francia. Instalaciones críticas para el movimiento de refuerzos alemanes. Cada tren que no llega al frente significa horas o días adicionales para que las fuerzas aliadas consoliden las futuras cabezas de playa. Los planificadores militares aliados lo saben. También lo saben los alemanes. Por eso los cazas enemigos están esperando. La temperatura exterior es de aproximadamente menos 50 grados. El aire a esa altitud es tan frío que cualquier fallo mecánico puede convertirse en un problema crítico. El combustible es limitado. La munición también. El P-51 Mustang que Anderson pilota, un P-51B, apodado Old Crow, está equipado con 6 ametralladoras Browning calibre .50. Cada una dispara cientos de proyectiles por minuto. Pero incluso con esa potencia de fuego, el tiempo total de disparo continuo es limitado. En combate real, las ráfagas deben ser breves y precisas. Cada disparo cuenta. Anderson mira hacia adelante. Los cazas alemanes siguen descendiendo. La radio comienza a llenarse de voces. Controladores terrestres alemanes dirigen el ataque. Las formaciones enemigas se organizan para abrir corredores hacia los bombarderos. Si logran romper la escolta, podrán atacar a los B-17 desde posiciones ventajosas, desde arriba, desde el sol o desde el frente. Un bombardero aislado puede convertirse rápidamente en un objetivo vulnerable. Anderson toma una decisión inmediata. Suelta los tanques externos de combustible. Los depósitos caen hacia abajo y desaparecen en el cielo. La maniobrabilidad del Mustang mejora instantáneamente.
Empuja el acelerador más allá del régimen normal. Activa la potencia de emergencia de combate. Los ingenieros no recomiendan usarla durante largos periodos. Los pilotos de combate la usan cuando la situación lo exige. La formación de Mustangs se mueve para interceptar. Pero en el primer cruce con los cazas alemanes, la formación se rompe. Los otros 3 Mustangs desaparecen en el caos del combate. En cuestión de segundos, el cielo se convierte en un espacio tridimensional de aviones que suben, descienden y giran a gran velocidad. Cuando Anderson vuelve a mirar a su alrededor, ya no ve a sus compañeros de formación, ahora está solo. Delante de él siguen volando los bombarderos, y alrededor de ellos, cazas enemigos comienzan a maniobrar. Anderson tiene 2 opciones. Puede ascender, alejarse y sobrevivir. O puede quedarse. Lo que ocurrió en los siguientes 22 minutos se convertiría en uno de los episodios más extraordinarios del combate aéreo en el frente occidental. Pero para entender por qué Anderson decidió quedarse, primero hay que entender cómo funcionaba realmente el combate aéreo a gran altitud en 1944. Porque en ese tipo de combate, la velocidad, la energía y la posición en el cielo podían importar más que el número de aviones. Y Anderson lo sabía. Para entender por qué Anderson no se retiró cuando quedó solo, es necesario comprender cómo funcionaban las misiones de escolta en 1944. La campaña aérea aliada sobre Europa había alcanzado una escala gigantesca. Cientos de bombarderos partían diariamente desde bases en Inglaterra para atacar objetivos industriales, depósitos de combustible, fábricas y redes ferroviarias dentro de territorio ocupado o en Alemania. Cada una de esas misiones dependía de una ecuación muy simple. Los bombarderos podían destruir objetivos estratégicos, pero no podían protegerse solos. Durante los primeros años de la guerra aérea sobre Europa, los bombarderos volaban sin escolta de largo alcance. Las pérdidas fueron devastadoras. En algunas misiones de 1943, más de un bombardero de cada 5 no regresaba a su base. El problema no era el armamento defensivo. Los B-17 estaban fuertemente armados. El problema era la física del vuelo. Un bombardero pesado vuela en línea relativamente recta para permitir el bombardeo de precisión. Los cazas enemigos, en cambio, pueden elegir cuándo atacar, desde qué dirección y con qué velocidad. Un caza puede acercarse, disparar y desaparecer antes de que la mayoría de los artilleros pueda reaccionar. La solución aliada fue introducir escolta de cazas de largo alcance. Ahí es donde entró el P-51 Mustang. El Mustang no era simplemente otro caza, era una máquina diseñada para resolver el problema específico de escoltar bombarderos profundamente dentro de Europa. Equipado con un motor Packard Merlin, el P-51 podía volar largas distancias a gran altitud, con excelente rendimiento aerodinámico. Los tanques externos permitían que acompañara a los bombarderos desde Inglaterra hasta Alemania y de regreso. Pero incluso el Mustang tenía limitaciones. Cuando volaba con tanques externos llenos, su maniobrabilidad disminuía. En combate real, los pilotos debían soltarlos inmediatamente. Eso significaba que, una vez iniciado el combate, el piloto perdía combustible que podría necesitar para regresar a su base. Era una apuesta. Si el combate duraba demasiado, el problema ya no sería el enemigo, sería el combustible. La misión del 27 de mayo de 1944 formaba parte de una campaña estratégica cuidadosamente planificada. Los analistas de inteligencia aliados habían identificado el sistema ferroviario europeo como el principal mecanismo de movilidad del ejército alemán. Divisiones completas podían desplazarse cientos de kilómetros en cuestión de días utilizando trenes militares. Para la invasión de Normandía, eso representaba un peligro. Si Alemania podía mover rápidamente divisiones blindadas hacia la costa, las fuerzas aliadas que desembarcarían en las playas podrían enfrentarse a contraataques antes de consolidar sus posiciones. La solución fue lo que los planificadores llamaban Transportation Plan. Una campaña sistemática para destruir estaciones ferroviarias, patios de clasificación,
puentes, depósitos de locomotoras, todo lo necesario para ralentizar el movimiento alemán. Los bombarderos BE-17 eran la herramienta principal para esa tarea, pero cada misión dependía de la escolta. Las formaciones de bombarderos volaban en lo que se llamaba Combat Boxes. Estas cajas de combate eran estructuras tridimensionales de varios bombarderos organizados en niveles y posiciones precisas. La idea era simple. Cada bombardero cubría a los otros con su fuego defensivo. Las ametralladoras de cola, dorsal, ventral y de cintura creaban una red de fuego cruzado capaz de dificultar el acercamiento de cazas enemigos. Pero esa defensa tenía una debilidad crítica. Funcionaba mejor cuando los bombarderos permanecían juntos. Si un bombardero resultaba dañado y quedaba rezagado, la protección mutua desaparecía. Un B-17 aislado se convertía en un objetivo extremadamente vulnerable. Los pilotos de caza alemanes lo sabían. Por eso muchas veces intentaban separar a los bombarderos del resto de la formación. Los cazas de escolta tenían una tarea doble. Por un lado, debían interceptar cazas enemigos antes de que alcanzaran a los bombarderos. Por otro lado, debían permanecer lo suficientemente cerca para reaccionar rápidamente si los bombarderos eran atacados. Era un equilibrio complicado. Si los cazas se alejaban demasiado, los bombarderos quedaban expuestos. Si se mantenían demasiado cerca, perdían la ventaja de altitud y velocidad. El 357 Fighter Group, al que pertenecía Anderson, había desarrollado una reputación particular. Sus pilotos enfatizaban el uso de gestión de energía. En combate aéreo, la energía es una combinación de velocidad y altitud. Un avión con más energía puede elegir cuándo atacar y cuándo retirarse. La técnica preferida por muchos pilotos de Mustang era conocida como boom and zoom. Subir para ganar altitud. Convertir esa altitud en velocidad mediante un picado. Atacar rápidamente y luego recuperar altitud para repetir el ciclo. Este tipo de combate evitaba los giros prolongados que favorecían a ciertos cazas enemigos, pero también requería disciplina y conciencia espacial constantes. Un piloto que perdiera velocidad o altitud podía quedar atrapado en una situación desventajosa. Cuando los cazas alemanes aparecieron a las 11 de la mañana, el equilibrio de la misión cambió. La escolta estaba presente, pero el número de enemigos era claramente superior. Los controladores alemanes en tierra coordinaban los ataques utilizando radio y radar. Las formaciones de Bf-109 y FW-190 descendían desde altitud superior, buscando abrir brechas en la pantalla de escolta. El objetivo era simple: separar a los cazas americanos de los bombarderos. Si lo conseguían, los bombarderos quedarían vulnerables durante los minutos críticos antes de alcanzar el objetivo. En medio de ese escenario, Anderson se encontró solo. Su formación había desaparecido en el caos del primer cruce. Los bombarderos seguían adelante y los cazas alemanes seguían descendiendo. En teoría, la decisión correcta era retirarse. Pero Anderson entendía algo importante sobre el combate aéreo. En el cielo, los números no siempre cuentan toda la historia. La velocidad, la posición relativa al Sol y la energía acumulada podían transformar una desventaja numérica en una oportunidad táctica, y el Mustang tenía precisamente las características necesarias para explotar esa ventana. Anderson lo sabía, y estaba a punto de usarlo. En el combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial, la posición en el cielo podía ser más importante que el número de aviones. Los pilotos experimentados entendían que el combate no era simplemente una cuestión de disparar primero, era una cuestión de energía. La energía en combate aéreo se compone de dos elementos: altitud y velocidad. Un avión que vuela más alto posee energía potencial. Puede convertir esa altitud en velocidad mediante un picado. Un avión que vuela más rápido posee energía cinética. Puede usar esa velocidad para escapar, ascender o reposicionarse. El piloto que controla la energía controla el ritmo del combate. El P-51.
Mustang tenía varias características que lo convertían en un avión particularmente eficaz en este tipo de combate. Su diseño aerodinámico le permitía mantener altas velocidades a gran altitud, con un consumo relativamente eficiente de combustible. El motor Packard Merlin, versión estadounidense del Rolls-Royce Merlin británico, funcionaba especialmente bien en el aire enrarecido de las grandes altitudes. Esto significaba que, por encima de los 7.000 u 8.000 metros, el Mustang podía competir con los cazas alemanes en términos de rendimiento. Pero el Mustang también tenía otra ventaja importante. En picado, podía alcanzar velocidades extremadamente altas. Durante esos descensos, el piloto convertía rápidamente altitud en velocidad, generando una ventaja momentánea que podía utilizar para atacar y retirarse antes de que el enemigo reaccionara. Este tipo de ataque era precisamente lo que los pilotos llamaban boom and zoom. Subir, atacar con velocidad y volver a subir. Los cazas alemanes también tenían sus propias fortalezas. El Messerschmitt Bf 109 era ligero, potente y excelente en ascenso. El Focke-Wulf 190, especialmente en versiones posteriores, era robusto, rápido y tenía una potencia de fuego considerable. Ambos podían ser adversarios extremadamente peligrosos, pero cada avión tenía también limitaciones físicas. En ciertas condiciones de velocidad muy alta, algunos cazas alemanes experimentaban endurecimiento de los controles. Cuando el avión superaba ciertas velocidades en picado, la presión aerodinámica sobre las superficies de control podía hacer que los mandos se volvieran difíciles de mover. Esto no significaba que el avión fuera incapaz de maniobrar, pero sí creaba momentos breves, en los que recuperar el control completo requería tiempo. Un piloto que conociera esas limitaciones podía intentar explotarlas. Anderson conocía bien su avión. Había volado suficientes misiones de combate para entender cómo respondía el Mustang en situaciones límite. También sabía que enfrentarse directamente a una fuerza numéricamente superior en combate giratorio sería suicida. Un combate de giros favorecía a quien tuviera más aviones. Más aviones significaban más oportunidades de ataque desde diferentes direcciones. La única forma de sobrevivir era evitar ese tipo de combate. Eso significaba mantener siempre velocidad y altitud, atacar rápidamente y desaparecer antes de quedar atrapado. Cuando Anderson soltó sus tanques externos y activó potencia de emergencia, su Mustang se volvió mucho más ágil. El avión aceleró rápidamente. Desde la cabina, el horizonte se inclinaba mientras el piloto ajustaba continuamente su posición en relación con los otros aviones. El cielo alrededor ya no era un espacio vacío. Era un entorno lleno de referencias visuales que cambiaban constantemente. Destellos de metal al sol, estelas de vapor de los bombarderos, puntos oscuros moviéndose a gran velocidad. En combate aéreo, la conciencia espacial era esencial. Un piloto debía saber no solo dónde estaba su enemigo, sino también dónde estaban los otros aviones, dónde estaba el sol y dónde se encontraban los bombarderos que debía proteger. Perder esa conciencia durante incluso unos segundos podía ser fatal. Anderson eligió atacar desde posiciones de ventaja. En lugar de volar directamente hacia los cazas enemigos, utilizó su altitud para realizar descensos rápidos hacia objetivos específicos. Los bombarderos ofrecían un punto de referencia claro. Muchos cazas alemanes intentaban acercarse desde arriba o desde el frente. Eso significaba que, si Anderson se colocaba correctamente entre los bombarderos y los atacantes, podía interceptarlos en el momento en que comenzaban su aproximación. Este tipo de intercepción requería cálculos rápidos. La velocidad relativa entre dos aviones que se acercan frontalmente puede superar fácilmente los 800 kilómetros por hora. Eso deja apenas segundos para identificar el objetivo, alinearse y disparar. También existía otro elemento crucial: la sorpresa. En combate aéreo, el primer piloto que detecta al otro tiene una ventaja enorme. Por eso muchos ataques se realizaban desde la dirección del sol.
El resplandor solar puede ocultar momentáneamente la silueta de un avión que desciende hacia su objetivo. Incluso un retraso de 1 o 2 segundos en detectar al atacante puede ser suficiente para permitirle disparar primero. Anderson utilizó esta técnica repetidamente. Descendía desde altitud, atacaba rápidamente, y luego utilizaba su velocidad para alejarse antes de que los otros cazas enemigos pudieran reaccionar. Pero incluso con estas ventajas, el problema fundamental seguía siendo el mismo. Había muchos cazas alemanes en el aire. Cada ataque que Anderson realizaba lo exponía a nuevos riesgos. En cualquier momento, otro avión enemigo podía aparecer detrás de él. Un piloto aislado en medio de un combate grande debía asumir que siempre había alguien buscándolo. Eso obligaba a moverse constantemente. Atacar. Desaparecer. Reaparecer desde otra dirección. Nunca permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar del cielo. Con el paso de los minutos, Anderson comprendió que su objetivo no era destruir todos los aviones enemigos. Eso era imposible. Su objetivo era interrumpir el ataque. Si lograba obligar a los cazas alemanes a maniobrar defensivamente, aunque fuera por unos segundos, esos segundos podían ser suficientes para que los bombarderos mantuvieran su formación. En otras palabras, el combate no se trataba solo de derribos. Se trataba de tiempo. Cada minuto que los bombarderos permanecieran protegidos era un minuto ganado para alcanzar el objetivo. Y Anderson estaba dispuesto a comprar esos minutos. El primer ataque llegó rápido. Anderson vio 3 Bf-109 descendiendo hacia un B-17, que se había quedado ligeramente rezagado de la formación principal. Un bombardero aislado era exactamente el tipo de objetivo que los cazas alemanes buscaban. Si los alcanzaban, el bombardero tendría pocas posibilidades. Anderson inclinó el Mustang hacia abajo. El cielo se convirtió en una pendiente. El velocímetro subió rápidamente, mientras el avión convertía altitud en velocidad. El rugido del motor Merlin se hizo más profundo cuando el piloto mantuvo la potencia de emergencia. El Bf-109 más cercano estaba concentrado en su objetivo. No esperaba un ataque desde arriba. Anderson alineó la mira. A esa velocidad, el tiempo disponible para disparar era mínimo. Abrió fuego en una ráfaga corta. Las 6 ametralladoras calibre .50 escupieron una línea de proyectiles trazadores que cruzaron el cielo hacia el caza alemán. Los impactos alcanzaron el fuselaje y el ala. El avión enemigo entró en una pérdida de control y comenzó a girar hacia abajo. Anderson no siguió observando. En combate aéreo, quedarse demasiado tiempo mirando el resultado podía ser fatal. Ya estaba tirando del control para recuperar altitud. Mientras ascendía nuevamente, miró alrededor. El cielo estaba lleno de movimiento. Bombarderos manteniendo formación. Cazas alemanes intentando posicionarse para nuevos ataques. Y en algún lugar detrás de él, otros enemigos que podían estar buscándolo. Anderson sabía que debía seguir moviéndose. No podía quedarse a baja altitud. No podía quedarse detrás de un solo enemigo. Su ventaja dependía de mantener energía, subir, atacar, subir otra vez. Pocos minutos después vio otro ataque desarrollarse. Un Bf-109 se acercaba rápidamente hacia un B-17, que había sufrido daños visibles. El bombardero volaba más lento que el resto. Eso lo convertía en un blanco fácil. Anderson se lanzó nuevamente en picado, pero esta vez no apuntó directamente al avión enemigo. En lugar de seguir la trayectoria del Bf-109, calculó dónde estaría el avión en unos segundos. Ese tipo de disparo requería anticipación. En lugar de disparar al avión, disparó al punto del cielo hacia el que el enemigo se dirigía. La ráfaga atravesó ese punto justo cuando el Bf-109 entró en la línea de fuego. El motor fue alcanzado. Una nube oscura salió del morro del avión. El piloto alemán abandonó la persecución. Pero el combate no se trataba solo de derribos. De hecho, los 2 derribos confirmados fueron solo una pequeña parte de lo que estaba ocurriendo. Durante los siguientes minutos, Anderson comenzó a ejecutar algo más parecido a una campaña de acoso aéreo.
Aparecía desde arriba, atacaba brevemente y desaparecía antes de que los cazas enemigos pudieran organizar una respuesta. En lugar de concentrarse en un solo objetivo, cambiaba constantemente de dirección. Un ataque frontal, luego un ataque desde un ángulo lateral, luego un picado desde el sol. Cada aparición obligaba a los pilotos alemanes a romper sus trayectorias de ataque. Incluso si Anderson no disparaba, su presencia obligaba a los cazas enemigos a maniobrar defensivamente. Eso era suficiente para desorganizar sus formaciones. En las frecuencias de radio alemanas comenzó a surgir confusión. Los pilotos reportaban ataques desde direcciones diferentes. Algunos creían que había varios Mustangs en el área. En realidad era solo uno. Pero el patrón de ataques de Anderson creaba la impresión de una defensa mucho más grande. Esto era posible gracias a la velocidad. Un Mustang que descendía en picado podía cubrir grandes distancias en segundos. Cuando Anderson se alejaba después de un ataque, recuperaba altitud rápidamente y aparecía de nuevo en otro punto del combate. Para los pilotos enemigos, parecía que los ataques venían de varios aviones diferentes. En un momento del combate, 2 cazas enemigos lograron colocarse por encima de Anderson. Era una situación peligrosa. Si descendían con ventaja de altitud, podían atacarlo antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Anderson respondió con una maniobra defensiva conocida por muchos pilotos. Un split S. Primero giró el avión boca abajo, luego tiró del control hacia atrás. El Mustang entró en un picado pronunciado. La altitud comenzó a caer rápidamente. El velocímetro subió. Los cazas enemigos intentaron seguirlo. Pero a esas velocidades extremas, mantener control preciso del avión se volvía más difícil. Anderson siguió descendiendo hasta que estuvo seguro de que había creado suficiente separación. Luego recuperó control y comenzó a ascender otra vez. Había escapado. A medida que el combate continuaba, otro problema empezó a hacerse evidente. El combustible. La potencia de emergencia que Anderson había estado utilizando consumía combustible rápidamente. Cada minuto que pasaba reducía el margen para regresar a Inglaterra. En algún momento del combate, Anderson cruzó un punto crítico. El combustible restante ya no garantizaba un retorno cómodo a la base. Retirarse o continuar significaban ahora niveles de riesgo similares. Pero retirarse también significaba dejar a los bombarderos sin cobertura. El combate continuó, minuto tras minuto. Ataques rápidos, maniobras defensivas, nuevas intercepciones. Anderson seguía apareciendo donde los cazas enemigos intentaban concentrarse. No podía detener a todos, pero podía interrumpir suficientes ataques. Los bombarderos siguieron avanzando, y cada minuto que pasaba los acercaba más a su objetivo. Finalmente, después de aproximadamente 22 minutos, la situación comenzó a cambiar. Los cazas alemanes no podían permanecer indefinidamente en combate. También tenían límites de combustible. Algunos comenzaron a retirarse, otros descendieron hacia altitudes más bajas. La presión sobre los bombarderos disminuyó. Anderson miró su panel de munición. Quedaban muy pocos disparos. Pero el trabajo principal ya estaba hecho. Los bombarderos seguían en formación, y el cielo comenzaba a despejarse. Cuando el combate terminó, los bombarderos continuaron su ruta. A pesar de los ataques, la formación de B-17 permanecía mayormente intacta. Algunos aviones habían sufrido daños. Había heridos entre las tripulaciones, pero la misión no se había desintegrado, que era exactamente lo que los cazas alemanes intentaban provocar. Las fortalezas volantes siguieron adelante hacia sus objetivos ferroviarios en el noreste de Francia. Para los bombarderos, la parte más peligrosa de la misión ya había pasado. El cielo detrás de ellos comenzaba a vaciarse de cazas enemigos. Anderson miró nuevamente los indicadores del Mustang. El combustible estaba bajo. La munición estaba casi agotada. El motor había funcionado durante más de 20 minutos bajo potencia elevada. Era momento de regresar.
El Mustang giró hacia el oeste y comenzó el largo vuelo de regreso hacia Inglaterra. Debajo de él, el paisaje de Francia ocupada se extendía como un mosaico de campos, pueblos y líneas ferroviarias. En algún punto del camino, Anderson miró hacia atrás. Los bombarderos seguían adelante. La base estaba en Suffolk, en la costa oriental de Inglaterra. Después de horas de vuelo, Anderson descendió y alineó el Mustang con la pista. El aterrizaje fue rutinario, pero la misión no había terminado. Como en todas las operaciones aéreas, después del vuelo venía el debriefing. En una sala llena de oficiales de inteligencia, los pilotos describían cada detalle que recordaban. Altitudes, direcciones de ataque, tipo de aviones enemigos, duración del combate. Los oficiales tomaban notas. Cada misión era analizada para mejorar las siguientes. Cuando le preguntaron cómo había logrado mantenerse con vida durante el combate, Anderson respondió con una explicación sencilla. Seguí moviéndome. Intenté no estar donde ellos estaban mirando. El informe oficial de la misión acreditó a Anderson 2 victorias aéreas confirmadas, pero el impacto de lo ocurrido iba más allá de los derribos. Durante más de 20 minutos, Anderson había mantenido a los cazas enemigos ocupados, obligándolos a maniobrar y reorganizarse continuamente. Ese tipo de interferencia podía ser tan importante como un derribo. Cada ataque que obligaba a un piloto enemigo a romper su trayectoria era un ataque que no alcanzaba a los bombarderos. Las tripulaciones de B-17 reportaron que la escolta había estado presente durante todo el combate. Eso significaba que la misión había cumplido su objetivo principal. La carrera de Clarence Bud Anderson continuó. Voló numerosas misiones de combate durante la guerra. Acumuló más de 16 victorias aéreas confirmadas, convirtiéndose en uno de los haces de caza más exitosos del 357 Fighter Group. Pero su reputación entre los otros pilotos no se basaba solo en los derribos. Muchos lo consideraban uno de los pilotos más disciplinados y consistentes del grupo. Un piloto que sabía cuándo atacar y cuándo retirarse. Después de la guerra, Anderson continuó sirviendo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la transición hacia la era de los aviones de reacción. Con el paso de los años, el Mustang que había volado en combate, el P-51B Old Crow, fue restaurado. El avión se convirtió en una pieza histórica, un recordatorio tangible de la guerra aérea sobre Europa. Anderson visitó el avión restaurado décadas después. Se sentó nuevamente en la cabina. Para muchos pilotos, los aviones de combate eran máquinas extraordinarias. Para Anderson también eran herramientas que habían permitido cumplir una misión. Anderson falleció el 17 de mayo de 2024 en Auburn, California, a la edad de 102 años. En entrevistas realizadas durante sus últimos años, a menudo rechazaba la idea de que los pilotos de caza fueran los verdaderos héroes de la campaña aérea. Decía que los hombres más expuestos eran las tripulaciones de bombarderos. Ellos volaban en formaciones rígidas. No podían maniobrar libremente. Y sabían que los cazas enemigos intentarían derribarlos. Anderson lo resumió con una frase sencilla. Nosotros al menos podíamos hacer algo. La guerra aérea sobre Europa estuvo compuesta por miles de misiones similares. En la mayoría de ellas, ningún piloto individual cambió el resultado por sí solo. Pero ocasionalmente surgían momentos donde una decisión individual tenía consecuencias inmediatas. La mañana del 27 de mayo de 1944 fue uno de esos momentos. Durante 22 minutos, un solo Mustang permaneció entre los bombarderos y una fuerza de cazas enemigos superior. No podía destruirlos a todos. No podía controlar todo el combate, pero podía seguir apareciendo donde los bombarderos estaban en peligro. Y eso fue suficiente. Porque en la guerra aérea, a veces la diferencia entre el fracaso y el éxito no depende de destruir al enemigo. Depende de mantenerse en el lugar correcto del cielo el tiempo suficiente. Y ese día, Clarence Anderson decidió quedarse.